el título para hoy es La unidad se refleja por medio de mis acciones. En Efesios 4 vamos a leer solamente 6 versículos hoy día. Pablo va a apelar a la unidad de la iglesia. Recordemos que uno de los propósitos por lo cual Pablo escribe esta carta a la iglesia de Efesios es tratar de unificar, que haya unidad. Recordemos en los capítulos 1, 2 y 3, donde Pablo habla de que por medio de Cristo, Cristo está creando una nueva familia, ¿no? Un nuevo cuerpo, unidos por medio de Cristo. Y Pablo dice, por lo tanto, ya sean judío o gentil, ya no hay diferencia porque todos somos herederos y somos miembros de una misma familia y todos tenemos un mismo padre. Y ahora somos todos miembros de una misma familia, que es Cristo. Entonces ya, por lo tanto, los gentiles ahora son coherederos en Cristo. Entonces Pablo está tratando, y también en el capítulo 3 hablaba de que Cristo derribó esa barrera de separación que había entre los judíos y los gentiles. Y aquí Pablo en el capítulo 4 va a tratar nuevamente de hablar con respecto a la unidad, de que ya no hay diferencia. Trata de hacerlo, o sea, trata de resolver esta tensión que se estaba dando constantemente dentro de la iglesia primitiva entre el judío y el no judío o aquellos que llamaban los gentiles, ¿no? ¿Por qué? Porque cada grupo, sobre todo los judíos, tenían un sentido de superioridad con respecto a los demás. Y había tanta tensión y tanta odio entre ellos que esto brotaba y hacía que la iglesia comienza a conformarse por diferentes tipos de grupos y no podía haber una unidad en conjunto, que era lo que el Señor trataba de establecer, y lo que Pablo al escribirla aquí iba a tratar de instarle a los hermanos. Por lo tanto, Pablo enseña que a través de la muerte de Cristo, Cristo destruyó esa diferencia racial que había desde la lógica humana, haciéndole entender que Cristo, ¿no? A través de Cristo, el Señor está formando una nueva familia, una nueva iglesia, donde no hay distinción de personas, sino que en esta nueva familia, en este nuevo cuerpo que el Señor está tratando de establecer, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos todos iguales ante los ojos del Señor. Que no hay diferencia entre uno y otro. No importa de dónde venga, no importa de qué nacionalidad sea, pero en Cristo somos todos una familia. No hay diferencia cultural, ¿sí? Somos todos iguales ante el Señor. Por lo tanto, Pablo, vamos a leer Efesios 4, versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí solamente vamos a leer hoy día. Por lo tanto, Pablo va a tratar aquí, lo que Pablo va a hacer a través de estos versículos que acabamos de leer del capítulo 4, Pablo realiza 3 exhortaciones con firmeza a los creyentes de Éfeso. ¿Para qué? Para luchar activamente por la unidad del cuerpo de Cristo. Uno de los grandes propósitos que Pablo escribe a los Efesios, más allá de lo que veníamos viendo en los capítulos 1, 2 y 3, habla de la importancia de esforzarnos todos para conservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque ante los ojos del Señor hay una sola iglesia y ante Él somos todos hijos y todos fuimos redimidos por la muerte de Cristo.
Entonces Pablo va a tratar de instar. Aquí va a aplicar otras palabras Pablo y va a tratar de alguna otra manera, con un tono más firme, de hablarle duramente a los hermanos para que puedan entender que ya no hay rivalidad ni diferencia entre uno y otro, sino que ahora somos todos hijos de Dios en un solo cuerpo y que cada uno de nosotros componemos la familia de Dios independiente del lugar que estemos o que hayamos venido. Bien, la primera exhortación que Pablo hace es el llamado a la unidad. Esto está en el versículo 1. Pablo comienza diciendo algo interesante. Dice, versículo 1 dice, yo preso en el Señor. ¿Por qué dice preso en el Señor? Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente, les recuerda lo costoso que puede resultar la decisión de andar como es digno del Señor y que él mismo ha pagado un costo considerable a causa de su obediencia al Señor. ¿Por qué le dice, yo estoy preso? Porque Pablo de alguna manera le hace entender a los efesios que él está preso por causa del Evangelio, que él está preso por tratar de transmitir y ser fiel al llamado que Dios le dio en su vida. Preso a tal punto de ser obediente al 100% a la voluntad de Dios para su vida. Recordemos que en los capítulos anteriores Pablo decía que él había tenido la gracia, ¿se acuerdan?, de ser ministro de este evangelio, ¿sí? Eso es lo que decía Pablo. Lo siguiente es que el apóstol no les pediría que anduviesen de una manera en que él mismo no lo hiciera, ni que pagaran un precio que él mismo no estuviese dispuesto a pagar. Por eso resalta y destaca que él está preso. Él está preso por el simple hecho de que predicar el evangelio de Cristo. Él está preso para que los gentiles puedan ser salvos. De hecho, si el apóstol estaba preso y aceptaba sufrir las penas de la prisión, era para que los gentiles pudieran ser salvos o disfrutar de la salvación. Entonces Pablo le dice, yo estoy preso, yo vivo, trato de vivir de acuerdo a como Dios me pide que lo haga, y si estoy preso aquí es por causa de ustedes. Y jamás, dice Pablo, parafraseando un poquito, voy a pedirles a ustedes algo que yo no lo esté haciendo o que yo no lo esté viviendo en mi vida. Entonces ellos también debían hacer los mismos sacrificios necesarios para conservar la unidad y la paz en la congregación. Entonces Pablo dice, como yo estoy preso y lo di todo y me sacrifiqué, él les dice más adelante, por eso después la frase dice, os ruego, le dice lo siguiente. La palabra os ruego es parakaleo, que significa llamar a alguien para que esté al lado de uno, con la idea de ayudar o ser ayudado. Es una exhortación más amistosa que autoritaria. Por eso Pablo le dice, yo estoy preso, yo di todo, les muestro cómo hay que hacerlo, por causa de eso yo les suplico. Hay otra versión que dice les suplico, hay otra versión que dice les pido, ¿no? Pero aquí la Reina Valera lo traduce os ruego. ¿Qué le está pidiendo Pablo? Ahora, en este contexto no se trata de una solicitud, sino de un ruego que él está haciendo de algo que se implora, ¿no? O se suplica. ¿Sí? ¿Nunca usted ha pedido algo suplicando cuando era más joven? Suplicando algo. Bueno, Pablo es como que si aquí le está diciendo, les suplico, hermanos, por el amor de Dios, les suplico, por favor, que puedan conservar la unidad, puedan andar como es digno. Dice, ¿y qué les suplica? Que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La palabra andéis o la palabra andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la conducta diaria, a la vida cotidiana de uno, ¿no? Andar tiene que ver con el estilo de vida, ¿no?, del cristiano, cómo vive y cómo hace o cómo se desenvuelve. Entonces Pablo le está diciendo,
les suplico que anden como verdaderos hijos de Dios, que caminen, que respiren, que hablen, que actúen como verdaderos hijos de Dios, como digno, la otra palabra que utiliza es digno de la vocación. Cuando hablamos de digno, la palabra digno es axios, que significa igual peso. ¿Qué quiere decir esto? Es equilibrar la balanza. El llamamiento y la conducta de una persona deben estar equilibrados. Por lo tanto, el creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado es aquel cuya vida diaria corresponde con su elevada posición de hijo de Dios y coheredero con Cristo. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, ustedes le pido que actúen, que vivan como es digno de un verdadero hijo de Dios. Que sus palabras, que sus acciones, que sus gestos evidencien, den evidencia real, genuina, de que son hijos de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo le está pidiendo aquí. Si ustedes son hijos de Dios, si son coherederos, han sido perdonados, por lo tanto, lo único que le pido es que actúen de la manera en que corresponde como un verdadero hijo de Dios, de manera digna. Entonces, lo que Pablo está diciendo, actúen y vivan en la sociedad y en la vida de manera digno de un verdadero hijo de Dios, con honestidad, con transparencia, siempre del lado de la verdad, siendo íntegros en su forma de actuar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, vivan de una manera que evidencien de que son verdaderos hijos de Dios. Y dice, a la vocación que fuiste llamados. La vocación, como el apóstol mencionó al comienzo de esta carta, ¿cuál es esta vocación? En Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, la vocación a la que fuimos llamados es de tener una vida de integridad, de santidad. El Señor nos escogió nos apartó, ¿no? La palabra consagrar es apartar, ¿sí? ¿Apartar para qué? Apartar para el Señor y consagrar para vivirnos a Él. Cuando eso implica lo que es la santidad, ¿no? La palabra santidad, de manera práctica, cotidiana, podríamos definirlo de la siguiente manera. La santidad es ser diferente o distinto al resto. ¿Al resto de qué? De la sociedad que vive lejos del Señor. El ser santo significa ir en contra de la corriente de este mundo, ¿no? Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que todo es totalmente relativo, no hay nada absoluto, vive de manera libre si tú te sientes bien, todo está aceptado, ¿sí? Lo importante de esta palabra, ¿no? De la discriminación, de esta palabra de poder que se utiliza mucho, sobre todo en los colegios, de ser aceptados, de la inclusión. Ahora está todo, esta palabra de la inclusión involucra todo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nosotros, como hijos de Dios, estamos dispuestos a andar como dignos de la vocación en que fuimos llamados? Entonces Pablo le dice, hermanos, les pido, les suplico que tengan un estilo de vida que dignifique el nombre del Señor. En sus conductas, en sus palabras, en su trato, en las cosas que hacen, ¿no? El llamado cristiano es una vocación sagrada que compete a cada creyente y es una decisión que tenemos que hacer todos los días, ¿sí? Esto es algo personal, individual este llamado, ¿no? Jesucristo lo ejemplifica en Lucas 9, ¿no? Y este texto tan conocido, que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cada día, ¿sí? Tome su cruz y sígueme. Es una decisión diaria, constante. Todos los días tenemos que decidir de vivir de acuerdo a cómo el Señor quiere que lo hagamos. Aquí está en juego no solo el creyente, la vida del creyente, el testimonio personal nuestro, sino que además también está en juego
aquel de quien los cristianos toman su nombre, que es Cristo. Nosotros no nos damos cuenta, a veces no tomamos conciencia de que estamos representando con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros comportamientos, cómo nos desenvolvemos en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Somos representantes de Cristo, estamos representando a Cristo a través de nuestras acciones como verdaderos hijos de Dios, ¿no? El andar cristiano en el mundo es el único testimonio que o sea, el mundo puede ver de la iglesia en su medio. Lo siguiente es que la conducta cristiana, por buena o mala que sea, es lo que el mundo ve de la iglesia. Por eso, lamentablemente, hemos tenido más malos ejemplos que buenos. Y la sociedad siempre tiende a resaltar más lo malo que lo bueno. Entonces, Pablo dice, condúzcanse de manera digna, ¿sí? De acuerdo a la vocación con que ustedes fueron llamados. ¿Y cómo la iglesia evidencia eso dentro de una sociedad apartada y lejos de Dios, dentro de una sociedad completamente sin Dios, teniendo una vida digna, como verdaderos hijos de Dios? Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso y de Asia a que su comportamiento cristiano esté a la altura de la vocación cristiana que ellos profesan con sus labios. Y aquí muchas veces nosotros no somos consecuentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. Tiene que haber una unidad y una relación con lo que proclamamos decir, con lo que hacemos. Ahí está el punto. Muchas veces hablamos mucho. Santiago, ¿se acuerdan? Cuando analizamos y estudiamos Santiago, pero actuamos poco. Porque Santiago dice, bueno, si tú dices que eres un verdadero cristiano, bueno, eso se va a evidenciar en tus conductas. Dice por los frutos, dice, por tus acciones, por tu comportamiento. Y de alguna otra manera, aquí Pablo exhorta a los efesios, bueno, si son verdaderos hijos de Dios, vivan de acuerdo a esta vocación con que fueron llamados. Vivan de manera digna. Que nuestro comportamiento, que nuestra actitud dignifique el nombre de Cristo. A través en el entorno donde nos desenvolvemos y en donde actuamos. Nosotros con nuestras actitudes dignificamos el nombre de Cristo o lo contrario. Por eso Pablo aquí les anima y les dice, no, ustedes están teniendo un estilo de vida que no agrada al Señor, porque no hay unidad, se están menospreciando. Entonces Pablo dice, no, tienen que vivir de manera digna a esta vocación con que fueron llamados. Por lo tanto, también es imposible poder vivir una vida cristiana fiel si no conocemos al Señor. ¿Alguno de aquí sabe jugar ajedrez? El ajedrez es complicado porque tiene que saberse las reglas, ¿no? Hay movimientos que uno no puede hacer. Ahora, ¿uno podría jugar ajedrez sin conocer las reglas? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer con esta ilustración? Tampoco nosotros podríamos vivir una vida digna sin conocer las Escrituras. Porque en las Escrituras es donde el Señor nos manifiesta cómo es Él y cómo quiere que vivamos. Por tanto, es importante y trascendental para nosotros como hijos de Dios, para tener una vida digna. Yo no puedo vivir una vida que agrada al Señor si no conozco al Señor en su palabra. Difícilmente puede hacerlo. Entonces lo que Pablo nos anima aquí es que para tener una vida que dignifique o una vida conforme a como Dios quiere que vivamos, tenemos que conocer a este Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo su palabra, estudiando su palabra y poder conocer y aprender cada día más de Él. Por lo tanto, como dice ahí, es imposible que un creyente pueda vivir una vida agradable a Dios sin conocer cómo es Dios y cuál es la clase de vida que Él quiere que vivamos. No se puede.
¿sí? No se puede hacer. Por lo tanto, la pregunta para nosotros en esta mañana es, estas preguntas media incómodas, ¿qué valores y actitudes proyectamos en el entorno que habitamos? O en el entorno donde nos movemos, ¿no? ¿Qué estamos evidenciando? ¿Qué es lo que la gente ve a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestro trabajo, ¿no? La vida cristiana es una respuesta constante y diaria al llamado de Dios. Todos los días yo decido cómo llevar la vida que me toca por delante. ¿Vivo de una manera que agrada al Señor o vivo de acuerdo a mis propios criterios, a mis propios valores, a mis propias actitudes? Tenemos que entender, hermanos, que en el momento en que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, como decía Pablo, ese día nosotros morimos. Como decía Pablo, yo ya no vivo, Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la vida cristiana implica una entrega total y absoluta y el negarme constantemente a mis propios deseos e intereses que van en contra a veces de los principios y valores que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Es una muerte diaria. Todos los días decido morir a mi propio deseo carnal, a mi propio yo. Todos los días lucho y batallo. Por eso Pablo en Romanos, ¿no? Capítulo 7 dice, lo que no quiero hacer a veces lo hago. Porque encuentro esta ley, esta lucha constante dentro de mí, dice Pablo. ¿Sí? Lo malo que no quiero hacer, a veces eso hago. Y después habla en Romanos 8, ¿no? Pero si el Espíritu está en nosotros, es el Espíritu Santo quien nos fortalece y nos anima para poder tener una vida que agrada al Señor. Esto nos lleva a la segunda exhortación que Pablo le hace, que es actitudes que fortalecen la unidad. ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Lo primero que dice Pablo en el versículo 2, dice con toda humildad. Pablo enumera tres virtudes que deben adornar el andar de un cristiano, que tenemos que tener aquí en nuestro collar, ¿sí? De cristiano. La primera es la humildad, ¿sí? Y la palabra humildad es tapeinofrusene, que describe la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia, en relación con los hermanos, ¿no? Y John Stott, que es un escritor que ya no está, dice lo siguiente: hasta la venida de Jesucristo no se conoció la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque algunos teólogos dicen que la palabra humildad en la época del Nuevo Testamento no existía esa palabra. Era una palabra en la época de la griega, ¿no? Era una palabra que se creía que la humildad era un vicio y que solo era para los esclavos, que ellos deberían practicarla. No era una palabra que se utilizaba en la sociedad como algo bueno. La palabra humildad en la época de Jesús se consideraba como una cualidad cobarde, como una palabra rastrera, servil e innoble, algo que no tenía nada de nobleza. Sin embargo, el cristianismo fue quien colocó esta palabra dentro de las virtudes más importantes del ser humano. Hasta la época del cristianismo, esta palabra la gente la despreciaba. Era algo que no podía ser característica de un verdadero ser humano. Y Pablo declaró que los santos deberían vivir con humildad en su andar diario, que es lo opuesto, ¿no? Al orgullo. La humildad, como dice ahí, el orgullo, la soberbia, la arrogancia y el egocentrismo no contribuyen a buscar el bienestar de los demás y tampoco permiten la obediencia a Dios. Esta virtud aparece primero. Es lo primero que Pablo nombra aquí. Podría haber nombrado otra, pero aquí aparece esta virtud como en la primera en la lista de Pablo, porque Pablo le da un énfasis importante en la unidad con respecto a la humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo, ¿qué hace? Promueve la desunión.
Pero la humildad promueve la unidad. Por eso Pablo la pone aquí. De hecho, Cristo fue un ejemplo tremendo de humildad. De hecho, Filipenses habla, ¿no? Que estando en la condición de hombre, dice que se humilló. Hasta a sí mismo, dice, hasta lo sumo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de hecho, Jesucristo mismo en Mateo 11, él decía, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él se ponía como ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, aprendan de mi humildad? No sería humildad, ¿no? Suena como contradictorio, ¿no? Orgullosamente humilde. Oh, ¿sí? ¿Sí? Ahora, en la sociedad actual en la que nosotros vivimos, cuesta poder encontrar a alguien humilde porque vivimos en una sociedad de tanta ostenticidad, ¿no? De tanta jactancia, de tanto alarde y tanto prestigio, ¿no? Son acciones comunes dentro de los valores de esta sociedad. El orgullo, la soberbia, la jactancia. Ahora, ¿cuál es la marca del cristiano? La marca del cristianismo, por excelencia, es la humildad, no el orgullo y la autoexaltación. De hecho, Proverbios, mire este proverbio, dice, está en la versión NTV, 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Bueno, de hecho, Dios mismo dice que resiste, en Santiago veíamos, ¿se acuerdan? Que Santiago también hablaba de esto, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde, ¿no? De hecho, la humildad empieza, ¿no? Por una conciencia correcta de nosotros mismos. Cuando nosotros nos analizamos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y de que somos rebeldes, pecadores, y que no merecemos el perdón de Dios en nuestras vidas, y entendemos que Cristo, a pesar de, nos perdonó, automáticamente dejaremos de sentirnos superiores a los demás. Porque entendemos que ante los ojos del Señor, dice Pablo, no hay un justo. Nadie puede exaltarse, nadie puede enorgullecerse ante los ojos del Señor por sus propias justicias. De hecho, Isaías dice, ¿no? Que nuestra justicia ante los ojos del Señor son como trapo de inmundicia. Por lo tanto, nadie puede exaltarse ante el Señor. Todos tenemos que tener esta actitud. Una de las marcas más seguras de la verdadera humildad es que cuando yo voy todos los días ante la presencia del Señor y le digo, Señor, perdóname porque hoy te he fallado. Hoy me he equivocado. Eso es una muestra de humildad ante el Señor. Pero cuando también yo me equivoco y daño a alguien, mi muestra de humildad se evidencia cuando yo voy y le digo, hermano, ¿sabes qué? Perdóname. Te insulté, dije esto o hice esto y te dañó. Y yo te pido perdón. Eso es una muestra de una verdadera humildad ante los ojos del Señor. Cuando Pablo se miró con conciencia de sí mismo, ¿no? Y se analizó a él se consideraba el primero de los pecadores. ¿Se acuerdan? En 1 Timoteo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay otra versión que traduce yo soy el primero, que traduce de la siguiente manera, de los cuales dice Pablo, yo soy el peor de todos. Hay otra versión que la traduce de esa manera. Entonces Pablo era consciente de quién era. Por lo tanto, él no podía enorgullecerse ante nadie, porque ante los ojos del Señor nadie lo puede hacer, porque somos todos pecadores y estamos todos en la misma condición delante del Señor. Por lo tanto, Pablo nos llama a tener una actitud de humildad en nuestros corazones. Y la siguiente pregunta que nos va a incomodar en esta mañana es ¿qué actitud reflejamos hacia las personas que nos rodean? ¿Cuál es la actitud que ellos ven en nosotros? ¿Una actitud de orgullo, de soberbia, de arrogancia o una actitud de humildad? Que en esta mañana podamos analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que podamos tener la actitud que Pablo aquí, en esta primera actitud que él toca, ¿no? Que es la humildad. No puede haber unidad si no hay humildad en nuestros corazones. Y si hay algo que no está bien, debemos arrodillarnos, ir a la presencia del Señor y decirle, Señor,
perdóname, porque creía que era alguien o creía que tenía el derecho de acusar o condenar a alguien cuando no lo tengo, porque delante de Él somos todos iguales y a todos nos perdonó de la misma manera. No tengo nada por qué enorgullecerme ni enorgullecerme de manera personal. La segunda actitud, ¿no? Vamos a adelantar, es la mansedumbre o amabilidad, lo traduce en otras palabras, o manso, como dice aquí, no menso, manso, ¿sí? La palabra manso es praites, como el término medio entre dos extremos, que es la dulzura de espíritu, habla de un espíritu afable y controlado. La persona con mansedumbre o manso es una persona equilibrada, que no se va a los extremos. Entonces, Aristóteles, ¿no?, definía la palabra praite como el término medio entre el exceso de la ira y la total incapacidad para sentirla. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio. El hombre que es praise, ¿no?, es el que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido y nunca cuando no tiene motivo. No sé si se logra entender aquí. Hay otra característica que se utilizaba esta misma palabra praites antiguamente, que nos ayuda y nos trae un poquito más de luz sobre el significado de esta palabra. La palabra prais es la palabra griega que se usaba para definir a un animal que había sido domado o domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Es una palabra que se utilizaba en ese ámbito también. Es decir, un animal que se domesticaba y era controlado, se decía que era un animal que estaba, un animal prai, que había sido domado, domesticado. Por lo tanto, el hombre que es prai es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control, que no le da rienda suelta a sus emociones, que sabe decir las palabras justas en el momento preciso y las palabras, valga la redundancia, precisa para no tirar una bomba, por decirlo de alguna manera. Porque a veces tiramos una bomba y estalla y uno se va, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra de mansedumbre o prai sugiere que se tiene todas las emociones bajo control, pero que eso no sugiere debilidad en la persona. ¿Sí? Esto es importante aclararlo, ¿no? Una persona que está controlada por Dios se enoja en el momento preciso, pero nunca en el tiempo equivocado. De hecho, no quiere decir que no se enoje. Los comentarios daban como ejemplo el enojo que Jesús tuvo, ¿no? Cuando fue al templo y vio lo que estaban haciendo, Jesús tuvo un enojo santo, por decirlo de alguna manera, porque se irritó de lo que estaban haciendo, comercializando con el templo del Señor, y él tira. El enojo, el hombre que es manso puede enojarse, pero al enojarse no peca. No sé si notan la diferencia. Ahora, la mansedumbre es uno de los frutos que Pablo describe en Gálatas 5, juntamente con la paciencia que viene más adelante. Y esto debería caracterizar a los hijos de Dios. Por eso Pablo dice, deben conducirse como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Y cuál es? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, se lo voy a describir, dice Pablo, con humildad, con mansedumbre. ¿Sí? Aquí está describiendo cómo debemos comportarnos. Ahora, Colosenses 3 habla un poquito de esto y Pablo también vuelve a tomar este punto a la iglesia de Colosas. Le dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y aquí aparece, de humildad, y después viene de mansedumbre, y después dice de paciencia, que es la tercera virtud que va a nombrar ahora en Efesios también. Por lo tanto, la mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre bíblica es el poder bajo el control del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ahora, una persona mansa, como dice ahí,
Por lo general, es tranquila, discreta, apaciguadora y de buenas maneras. Además, nunca es vengativa ni defensiva. Jesús es un ejemplo absoluto de mansedumbre. Una de las marcas distintivas de la mansedumbre verdadera es el autocontrol. Proverbios 16:32 en la versión NTV dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar toda una ciudad. ¿Cuánto cuesta, no? A veces me mordí la lengua porque prefiero morderme la lengua, pero no decir lo que a veces pienso, ¿no? La siguiente pregunta es la que podemos hacernos es: ¿nuestra manera de vivir expresa mansedumbre en lo cotidiano? Nos cuesta, sí, sí, ¿no? Sobre todo aquellos que hay personas que parece que el Señor los manda al propósito para poner a prueba nuestra mansedumbre. Entonces Pablo, ¿por qué habla de esto Pablo? Y es importante, porque la mansedumbre, el tener el poder bajo control, el decir las palabras precisas, el saber en qué momento poder hablar con alguien, el saber cómo decir las cosas, no con rabia, con ira, sino tratar de buscar las palabras precisas para no dañar. Pablo dice, esto es importante para la unidad del cuerpo. Porque cuando yo entiendo que lo más importante no son lo que yo siento en mis emociones, sino que lo más importante es el cuerpo, y es el restaurar al hermano, y es el poder orientar al hermano, tenemos que ser ser manso, sobre todo con aquella gente que recién está conociendo al Señor. Nosotros tenemos que tener la mansedumbre para saber orientarla, para saber aconsejarlos, porque recién están llegando al Señor. Y ser manso aún con aquella gente que no conoce al Señor. Porque no nos olvidemos de que nuestras actitudes van a evidenciar y van a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuesta, es algo que cuesta, pero sí que se puede, poco a poco, ir tratando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Que en esta mañana el Señor nos ayude, ¿no? A ser manso, pero no menso, ¿sí? A llenarnos de mansedumbre, pidámosles que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones y nos ayude a tener una vida en mansedumbre. La mansedumbre nos ayuda a pensar antes de hablar. ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo expresarme? Aunque estoy enojada, aunque tengo rabia, pero si voy a hablar, que puedo hablar de manera sabia, prudente, sin dañar, sin insultar, sin ofender. Eso es la mansedumbre. Controlar mis emociones, ¿sí? O si voy a decir algo y no me puedo aguantar, sé que voy a decir algo, prefiero callar. A veces el que calla es pasado por sabio. Entonces, poder pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a la tercera. La tercera es la paciencia, ¿sí? Ya, la paciencia. Los creyentes, dice, deben mostrar paciencia. Y la palabra paciencia es macrotumia, que es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los necios sin irritarse. ¿Sí? Crisóstomo, que era un gran escritor y teólogo del siglo IV, antiguo, ¿sí? Decía, lo describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. La paciencia, ¿sí? Va muy relacionado con la mansedumbre, ¿sí? Ahora, la paciencia tiene el significado literal de aguante y se traduce, en algunas versiones la traducen como resistencia. La palabra paciencia en algunas partes se traduce como resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistir a darle rienda suelta a mis emociones, a lo que pienso, a lo que creo, ¿no? La paciencia implica tolerar las fallas y debilidades del hermano sin rendirse al enojo o al resentimiento, ¿no? La persona paciente
resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Si hay alguien que, ejemplo, más allá del Señor, ¿no?, de paciencia, fue Abraham, ¿no? Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, ¿no? Y a través de él Dios iba a traer una descendencia, ¿no? Desde la promesa al cumplimiento pasaron muchos años. Y Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. Pero con paciencia, porque fue un proceso, ¿no? Ahora, y Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14 dice que debemos ser pacientes con todos, dice Pablo, aun con aquellos que a veces ponen a prueba nuestra paciencia. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces. Esto nos ayuda a equilibrar un poquito. Pablo dice que debemos tener paciencia. La misma paciencia que Dios tiene con nosotros, que nos perdona constantemente nuestros errores, la misma paciencia que Dios tiene con nosotros, como decía Pablo, ¿no? Hasta que Cristo, Pablo decía, ¿no? Y tenía esta paciencia. Siento dolores de parto, decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo estaba diciendo, tengo una paciencia porque entiendo que para llegar a ser el hijo que Dios quiere que sea, es un proceso. Y Pablo decía, estando persuadido en esto, que aquel que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a ir perfeccionando día a día. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana, ¿estamos realmente cultivando paciencia o simplemente justificando nuestra falta de dominio propio? ¿Qué pregunta, no? Pero el Señor nos está hablando en esta mañana. ¿Hay cosas que tenemos que cambiar? Sí, hay cosas que tenemos que cambiar. Todos los días. ¿Sí? Quizás uno dijo, estoy avanzando en esto y hoy capaz que retrocedí 10 pasos de lo que estaba avanzando. Lo importante es humillarnos ante el Señor, pedirle perdón y seguir intentándolo todos los días. Porque si no vamos a equivocar, vamos a fallar, no vamos a equivocar. Pero lo importante es seguir siendo transformado cada día a la imagen de Cristo. Aunque no cueste, ¿sí? Pedirle al Señor que nos ayude. Pero uno dice, claro, esto es fácil. Ahora, ¿no es cierto? Humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Y cómo se logra? Bueno, Pablo lo dice. Hay un elemento, un ingrediente esencial para que esto pueda haber. Y lo dice de la siguiente manera, ¿no? Dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está el tema importante. Soportando los unos a los otros en amor. Si no hay amor, difícilmente podamos practicar y poner en práctica la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Esta paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. El amor es el marco, ¿no?, que da sentido a estas tres virtudes. O sea, el amor, dentro del amor tienen que estar estas tres virtudes. La humildad, la paciencia y la mansedumbre. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás, aún con sus propias verrugas y todo, tales como ellos son y no como yo pienso que ellos deben ser. Proverbio 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. De hecho, Pedro, ¿no?, habla de esto, la humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor compasivo. Primera de Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. De hecho, Pablo habla mucho de esto en 1 Corintios capítulo 13, con respecto al amor. O sea, si no hay amor, efectivamente va a ser más difícil poder tener o practicar lo que Pablo nos dice con las virtudes anteriores. Ahora, son 4 estos ingredientes. Tenemos la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Con estas 4 grandes virtudes
de la vida cristiana desembocan en una quinta virtud que está en el versículo 3. Dice, solícitos en guardar. ¿En guardar qué? La palabra solícitos es spoudasonte, que significa ser diligente, esmerarse, esforzarse de tal manera que no falle y hacerlo constantemente. Por eso Pablo dice, sean solícitos. La palabra solícito es esforzarse. ¿Qué está queriendo decir aquí? Es que Dios creó la unidad por medio de su cuerpo, pero ¿a quiénes le toca proteger y manifestar esa unidad? Somos cada uno de nosotros. Tenemos que esforzarnos cada día para poder practicar. Dice Pablo, nos dice que la unidad se mantendrá, no dice que la unidad se mantendrá sola, sino que requiere cuidado constante. Por eso le dice, solícitos, esfuércense para poner en práctica lo que el Señor nos pide. Y dice, en la unidad del Espíritu, ¿no? La unidad del Espíritu es una unidad sobrenatural que el Espíritu Santo produce en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, difícilmente podamos llevar en práctica en esto, porque humanamente no se puede hacer. Con nuestros propios esfuerzos naturales no vamos a poder hacerlo. Por eso tenemos dentro de este mundo tanta desunión, diferentes opiniones, por eso tenemos tantos conflictos que surgen, porque desde la fuerza humana es imposible que haya unidad. Y esta unidad que Pablo pide lo genera el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Es la única forma que esta unidad se pueda dar, a través del obrar del Espíritu Santo. No es una uniformidad lo que Pablo está pidiendo aquí de opiniones, ¿no? Ni conformarnos externamente entre todos, ¿no? Sino una pertenencia común en Cristo, que trasciende ¿qué? Nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestros pensamientos, nuestros criterios, ¿sí? Los cristianos no hacen la unidad, sino que mantienen o guardan lo que Dios ya hizo a través de su iglesia, a través de este nuevo hombre. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba en Efesios de que Dios crea un nuevo hombre en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo? Bueno, Pablo está hablando que este nuevo hombre en Cristo, a través del obrar del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, tiene que evidenciar y practicar la humildad, la mansedumbre, la paciencia en amor. ¿Sí? Si no, difícilmente se pueda lograr. Esta unidad depende de cada uno de nosotros, de cada miembro, y es el resultado del comportamiento apropiado de cada uno de nosotros. ¿Y esto deriva en qué? En la paz, en el vínculo de la paz. Eso deriva aquí. La paz no es meramente ausencia de conflicto, sino lazo activo de armonía y reconciliación que nos impulsa a perdonar, a ceder y a edificar, ¿no es cierto?, al hermano. Esta unidad se mantiene en el vínculo de la paz. La palabra vínculo es sundesmo, que es el ligamento que junta o consolida. La paz es el pegamento que une, ¿no es cierto?, a todos espiritualmente y tiene que ser conservada todo con un esfuerzo y un empeño. Mientras el yo sea el centro de toda nuestra vida, esta unidad nunca podrá existir. Pero cuando el yo muere, como decíamos al principio, y Cristo viene a vivir en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, entonces se comienza a producir esta paz, la unidad, que es la característica de una iglesia genuina y verdadera en Cristo. Es una de las características de la verdadera iglesia. Es la unidad y la paz que produce el Espíritu Santo en la vida de cada creyente a través de lo que es la humildad, la mansedumbre, la paciencia, en amor. Es una de las características que esto conlleva. Y la pregunta en esta mañana para nosotros también es, ¿estoy realmente promoviendo la paz entre quienes me rodean o simplemente evitando el conflicto? ¿Sí? En cuanto dependa de nosotros, dice Pablo, estar en paz con todos, ¿no? O sea, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes promueven paz
o genera lo contrario. Entonces, si genera lo contrario, hay algo que no está bien, que no estamos actuando, viviendo conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y esto nos lleva a la última exhortación, y aquí vamos finalizando, que es los elementos de la unidad. ¿Cuáles son estos elementos que unen y que producen la unidad? Lo primero dice el versículo 4, ¿no? Un cuerpo. ¿Sí? Aquí Pablo pone las bases que se fundamentan en la unidad de Cristo. Un cuerpo se refiere a la iglesia, de la cual Jesucristo es la cabeza. En esta unidad hay un solo cuerpo, que somos nosotros. Cada uno de los que somos miembros, hijos de Dios, conformamos este cuerpo donde Cristo es la cabeza. Cada creyente, con sus dones, con sus diferentes estilos culturas, forman parte de un mismo cuerpo. Esta imagen que demuestra o enfatiza la interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que cada creyente tiene un rol o una función dentro de este cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo habla de esto, ¿no es cierto? De las diferentes funciones que tenemos dentro del cuerpo. Y en este cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. Si no hay unidad en este cuerpo, difícilmente Cristo pueda llevar a cabo su obra. Si estamos totalmente desunidos, no se puede llevar a cabo. De hecho, después sigue hablando un cuerpo, un espíritu. Cuando habla de un espíritu se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Como decíamos anteriormente, el Espíritu Santo mora en cada creyente y así hace que la iglesia sea el templo morada sería de Dios en el mundo. El Espíritu Santo está en el creyente. ¿Para qué? Para transformar y para producir frutos. Es el Espíritu quien da los frutos, ¿no? Y los diferentes dones. No puede haber una iglesia sin el Espíritu. Y no se puede recibir el Espíritu más que deseándolo, ¿no? Y esperándolo en oración. Porque el Espíritu Santo es el alma que vivifica el cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu es el que le da vida a este cuerpo, es el que guía, el que consuela, pero también es el que une este cuerpo, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y para qué dice? Para una esperanza, una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Enfoca el futuro de los cristianos. Tenemos todos una misma esperanza en este cuerpo que estamos unidos. Los creyentes tienen el mismo destino y disfrutarán de las mismas bendiciones que Pablo señaló en los versículos capítulo 1:3 y 2:10, que habla de esta esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Como dice ahí, la esperanza es la expectativa común de salvación, redención y vida eterna en Cristo. Esa es nuestra esperanza, que nos unifica a todos. Todos tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día vamos a estar todos eternamente con el Señor. ¿Sí? Y dice, versículo 5, dice, un Señor. ¿Quién es este Señor? Es Jesucristo, de quien todos los creyentes son siervos. Él es la cabeza de la iglesia y tiene el señorío sobre todos los suyos. Al decir un Señor, Pablo aquí señala a Jesucristo como la única autoridad y cabeza de la iglesia. No hay otra. Hay un solo Señor de la iglesia que es Cristo. Él es la cabeza y Él es el que gobierna este cuerpo. Una fe es la fe en el sacrificio de Cristo. Hay una sola fe, no hay otra manera, no hay otra. Es el único. El gentil y el judío tienen la misma culpabilidad. Están ambos bajo el juicio de Dios y tienen que ser justificados por el mismo medio, que es por la fe en Jesucristo, en Él. Con la humildad tienen que acercarse a Dios por medio de la fe. No hay otra manera de poder acercarse sin reclamar ningún mérito humano, ¿no? Ningún mérito propio, ni ningún mérito personal. La fe es la puerta que nos lleva ¿a dónde? A recibir la gracia de Dios. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores dice que fuimos justificados por medio de la fe. Ese texto tan conocido. Y esto no es de vosotros, sino que es algo que proviene de Dios. Y dice un bautismo. Cuando habla de bautismo aquí se refiere al bautismo en agua.
el medio común usado en el Nuevo Testamento para que un creyente haga confesión pública de Jesús como su Salvador y Señor. Esta fe se simboliza a través del bautismo, ¿no? En agua, en obediencia a Jesús, ¿no? El bautismo es el acto público que uno hace y toma este paso de dar inicio para seguir a Cristo. Somos bautizados en el nombre de Cristo, porque hemos oído el mensaje y porque hemos aceptado su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. En la iglesia primitiva, el bautismo en agua tenía una gran importancia, porque no como un medio de salvación o un medio de bendición, ¿no? Sino que se daba testimonio de que uno se identificaba y se unía con Jesucristo. Era un testimonio público de identidad con Cristo. Y dice, y termina el texto diciendo, un Dios y Padre. Concluye la lista, ¿no? En la antigüedad, cada nación tenía sus dioses. Israel tenía uno, único Dios. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo no darás. Por lo tanto, es un solo Dios, no hay otro Dios. Pablo afirma que existe solamente un Dios, único, el único objeto de adoración y el que da fundamento a toda nuestra credibilidad. Pablo concluye recordándonos que este mismo Dios y Padre es supremo sobre todos los creyentes y que cumple su propósito a través de ellos y que ha hecho su morada en cada uno de ellos. La palabra todos, que se usa 4 veces en el versículo 6, que es el último, se refiere a todos los creyentes, no a toda la humanidad, ¿no? Porque Dios está por encima de todas las cosas. En fin, en esa frase se encierra el control absoluto de Dios, porque dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Y ahí vamos parafraseando para terminar. El cual es sobre todo, el término sobre todo revela la trascendencia de Dios. Él está por encima de toda autoridad, circunstancia y criatura. ¿Qué quiere decir? Que Dios es soberano, exaltado por encima de toda autoridad humana o espiritual. Él está por sobre todo, porque Él es el Dios. Y por todos. Dios obra a través de todos los creyentes, distribuyendo dones, vocaciones y ministerios. Dice, y en todos. Esta frase expresa la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios mora en el creyente por medio de su Espíritu Santo. Dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos creados por Dios, amados por Dios, salvos por Dios, adoptados como hijos por Dios, sustentados por Dios, llenados por Dios y bendecidos por Dios. Él está por sobre todo. No hay otro como Él. ¿Sí? Él decidió enviar, dice, más Dios muestra en este texto tan conocido. ¿Sí? ¿Quién? Dios, porque Él está por sobre todo. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La unidad de los cristianos está basado en esta Trinidad, en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalizamos hoy día. Pablo está exhortando a la iglesia a cultivar un carácter semejante al de Jesús, capaz de mantener la unidad a través de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y en esta unidad se conforma por medio de la Trinidad. El Espíritu Santo vitaliza el único cuerpo de creyentes. Todos los creyentes tienen una misma esperanza. Ese cuerpo está unido en un Señor, en Cristo, por medio del acto de la fe de cada miembro, y su identidad con Él se muestra por medio de un bautismo. Damos ¿no es cierto?, una decisión pública de nuestra fe. Eso es lo que implica el bautismo. Y un Dios, el Padre, es supremo sobre todos, opera por medio de todos y reside en todos, en cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.